nosotros. Así es que, adelante, Miriam. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues un gusto estar de nuevo aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema de la administración de las finanzas y la oportunidad que tenemos de experimentar esa libertad, de disfrutar, de entregarle nuestras finanzas al Señor. Esto es realmente es un reto para ti, para mí, el que podamos nosotros estar disfrutando a través de lo que la palabra nos enseña respecto a entregarle nuestras finanzas al Señor y a confiar en Él. Permítame un tantito. Y muy bien, este tema que vamos a estar revisando el día de hoy, lo vamos a ver como en tres partes porque es un tema muy extenso, pero el tema se llama El tesoro escondido. Y hemos estado estudiando respecto a que nosotros somos mayordomos de las riquezas, literalmente nuestras finanzas, de lo que el Señor nos ha entregado. Y es por eso que en la lección anterior estuvimos hablando acerca de que nosotros debemos de confiarle al Señor lo más elemental, lo más básico, que son nuestras finanzas, porque si nosotros no aprendemos a confiar en el Señor, lo más pequeño y lo que podemos ver, nosotros difícilmente podríamos estar caminando a través de la fe de una manera certera respecto a lo que no podemos ver. ¿Por qué? Porque pues la palabra es la que nos está hablando respecto a las finanzas. El mismo Señor Jesucristo nos está enseñando acerca de las finanzas. De hecho, si nosotros podemos recordar, que es lo que vamos a estar viendo en las escrituras, que como desde un inicio el Señor eh, para, para dar confianza, para estar afirmando el corazón del hombre, ha hablado de que Él es nuestro proveedor, de que Él multiplica nuestras finanzas, de que Él es el dador y que Él es quien nos sustenta y lo podemos observar una y otra vez en las escrituras. ¿Por qué es importante tocar el tema de las finanzas y de la administración de las finanzas? Para poder tener esa libertad de confiarle al Señor nuestras finanzas. Porque si tú y yo pensamos el día de hoy y vemos el mundo que nos rodea, pues podemos ver que el dinero tiene poder, ¿verdad? Es muy obvio que el dinero nos capacita para hacer muchas cosas y te da cierto nivel de respeto, cierto nivel de seguridad. Entonces, si en este mundo podemos estar observando y viviendo que el dinero tiene mucha importancia y tiene poder, entonces tú y yo debemos de tener un balance, un equilibrio respecto a cómo nosotros debemos de administrar esas riquezas que el Señor nos ha entregado, ya sea que seas una persona que está en el proceso de alcanzar las bendiciones económicas, que tengas poco, alguien que seas una persona que tenga un poquito más, o alguien que tengas una gran abundancia. La verdad es que el dinero es muy, muy importante, pero también es muy peligroso. Por ejemplo, si un hombre rico entra a un lugar, pues su posición económica, si es alta, le va a dar cierto lugar, cierto respeto, cierta autoridad. Y
si en ese mismo lugar se encuentra una persona que no tiene nada, obviamente que se va a notar la diferencia y eso es algo muy importante que nosotros debemos de tener cuidado en nuestro corazón, porque viendo estas grandes diferencias, eso denota mucho que en los lugares, aún entre los mismos creyentes, hagamos diferencias contra las personas que tienen poquito y las que tienen mucho. Entonces, el Señor quiere que tengamos un corazón equilibrado. Es peligroso poner nuestra confianza en las riquezas, porque el poder del dinero puede llevar a las personas a poner su confianza más, su corazón más en el dinero y en la capacidad que tiene de hacer muchas cosas, de desarrollar muchas cosas. Su misma seguridad como personas, de las personas está en los dineros. Nosotros, cuando no tenemos nuestra confianza en el Señor, una persona puede que pone su confianza más en el dinero, pues lo atesora más y entonces se considera como el que tiene la capacidad de hacer que por sus propios méritos ha hecho, y entonces ahí le quita el lugar al Señor de lo que de las bendiciones, de la capacidad, del talento que el Señor ha dado en cada uno de nosotros para crear riquezas, para multiplicar nuestras finanzas. Entonces, vamos a ver una de las enseñanzas del Señor Jesucristo en Mateo. Te voy a invitar a que me acompañes en las Escrituras, a Mateo 6, capítulo 10, versículos, capítulo 6, versículos 19 al 21. Y es muy importante que nosotros tengamos muy claro y aprendamos a que debemos de confiar más en el Señor que en el dinero, pero también tú y yo tenemos que tener la confianza, la seguridad de que para el Señor es importante. Él está consciente de que el dinero es importante para nosotros y que esos recursos financieros los necesitamos, y Dios nos quiere prósperos. Es por eso que estamos estudiando y conociendo más de cómo poder mantener ese equilibrio en nuestras vidas respecto a las finanzas y podérselas confiar al Señor para que nosotros podamos ser libres y entonces podamos disfrutar de una economía abundante. Mateo 6, 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. En donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces, si mi corazón está puesto en las finanzas y en la capacidad que yo tengo para desarrollar grandes finanzas, para ser una gran ingeniero, médico, un gran empresario, desarrollar mucho dinero, y mi confianza en la capacidad está en la capacidad que yo tengo, pues es un peligro para nosotros. ¿Por qué? Porque ese dinero, cuando nosotros no lo ponemos en las manos, no tenemos la confianza en el Señor, de que Él es mi proveedor y de que yo estoy haciendo lo correcto respecto a lo que el Señor me habla de la economía, y yo me considero como que yo soy quien decide cómo hacerlo, a qué horas hacerlo, de qué manera administrarlo, entonces estoy poniendo la confianza en lo mío, en este mundo, en cómo funcionan las finanzas del mundo. Y entonces, pues sí, podrás tener peligros en donde, por eso dice aquí que en la tierra la polilla y el orín corrompen, los ladrones minan y hurtan.
Esto quiere decir que ese dinero no lo vas a poder administrar correctamente, no lo vas a poder disfrutar y probablemente vayas a tener situaciones en donde las cosas no funcionen bien, y entonces las cosas eh, eh, te lleven a pérdida, la situación te lleve a pérdida porque tú estás confiando y poniendo tu corazón en las cosas naturales, en este mundo, en cómo funciona la economía y cómo se hacen las cosas. Pero, dice, es muy importante saber que donde está mi corazón, ahí está, donde está mi tesoro, ahí está también mi corazón. Entonces, si nuestro tesoro está en Cristo, en lo que su palabra nos habla respecto a las finanzas, yo te aseguro que vas a estar 100% teniendo una bendición económica, una prosperidad económica. Tú vas a estar viendo esa multiplicación sobrenatural en tus finanzas. Y entonces en todas las cosas vas a estar en paz. Todas las cosas las vamos a poder administrar de la manera correcta, de tal manera que nada va a faltar. Ahora te voy a invitar a que leamos las escrituras en Marcos 10, versículos 23 y 24. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Fíjate, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. ¿Por qué? Tú puedes decir qué es lo que más le interesa a una persona observando en qué gasta su dinero. Es muy importante que nosotros podamos saber que todo lo que tenemos le pertenece al Señor y que tenemos que administrarlo de la manera correcta. Y entonces, cuando nosotros tenemos el conocimiento, el entendimiento de qué es a lo que el Señor nos ha llamado y para qué nos han sido confiadas la economía y las riquezas, entonces vamos a aprender a ser esos buenos mayordomos, esos buenos administradores de las riquezas que el Señor ha puesto en nuestras manos, y no vamos a estar tirando el dinero a lo loco. La vez pasada veíamos que, bueno, pues si hay personas que tienen abundante dinero, pero gastan ese dinero en cosas buenas, correctas, lo administran correctamente para ofrendar, para diezmar, para abundar en buenas obras. Entonces, el corazón de la persona es un corazón correcto, es un corazón que está entendiendo a qué es a lo que el Señor le ha llamado a hacer y ser en este mundo como un creyente nacido de nuevo. Pero si las personas gastan su dinero en cosas superficiales, no teniendo cuidado, sin abundar en buenas obras, sin dar su diezmo, sin dar sus ofrendas, pues entonces su corazón está puesto en las riquezas de este mundo, está puesto en las cosas que no la llevan
a tener un tesoro en las cosas de Dios y entonces nada va a aprovechar. Recuerda también que cuando las finanzas se administran de una mala manera, pues todo esto también puede traer tristeza al corazón. ¿Por qué? Porque no se disfruta la manera en cómo se están recibiendo esas finanzas, no se están distribuyendo correctamente y entonces no estás alcanzando el propósito del Señor. Dios quiere, recuerda que el Señor nos quiere prósperos, nos quiere disfrutando, nos quiere consentidos también en las cosas que necesitamos, anhelamos y queremos respecto a las finanzas, pero para esto tenemos que tener este balance y entonces tenemos que entender que, como nos dice aquí la palabra, dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué? Porque una persona, como vimos el ejemplo del joven rico, que hace riquezas y hace riquezas y hace más riquezas, es porque si no ha encontrado un equilibrio en la palabra de Dios y, y su corazón se ha inclinado hacia amar a las riquezas y cuidarlas como un tesoro, entonces su corazón está lejos de amar lo que Dios le ha entregado y de considerarse como un mayordomo. Y entonces es una persona que está dividiendo lo que es el área espiritual y piensa que la economía, su trabajo y sus negocios le pertenecen a él. Por eso la palabra dice que qué difícil es que entre una persona que tiene riquezas. ¿Por qué? Porque en el estudio pasado vimos que entonces están haciendo del dinero un dios. Y entonces cuando tú estás sirviendo y viendo y amando más esas cosas, te haces esclavo de, ¿verdad? Que eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la gente, la gente que es nacida de nuevo, debe aprender, como tú y yo, amar más al Señor que las riquezas y saber que el Señor tiene cuidado, que Él no se va a olvidar de que nosotros tenemos necesidad y que tampoco el Señor, como es un Dios rico en oro, en plata, todo le pertenece a Él, todas las riquezas de este mundo le pertenecen a Él. El Señor tiene cuidado de nosotros y nos quiere prósperos y nos quiere bendecidos. Solamente debemos de enfocarnos para que nuestro corazón esté correctamente dirigido hacia amarle más a Él, hacia hacer su palabra, a cumplir con lo que Él, sus preceptos respecto a esa ley espiritual del dar y recibir, del ofrendar, del diezmar, no para que Él nos demuestre su fidelidad, porque sí, muchas veces decimos, ay, qué padre, ya di mis diezmos y ya vi la provisión del Señor y Dios es un Dios fiel. El Señor nos demostró su fidelidad cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y nos salvó y nos y resucitó para nuestra justificación. Así es que la fidelidad de Dios ya fue probada. Lo que ahora tú y yo tenemos que hacer es probarnos a nosotros mismos que tenemos confianza en Él. Eso marca la diferencia. Por eso la palabra habla que para un rico es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque está, como el ejemplo del joven rico, está poniendo su corazón en cuidar, en que no se le vaya, en que no se le gaste, o que si voy a invertir, ¿por qué le voy a dar a él si a mí me ha costado bastante? Me he partido la espalda trabajando, me he desvelado, me ha costado años poder levantar mis finanzas y todo lo que tengo es mío. Y entonces la gente se pierde y empieza a ver y empieza a endurecer su corazón y empieza a perder de vista que Dios ha sido quien le ha dado, quien nos ha dado esa abundancia para que la podamos repartir. Y además, confiar en el Señor es que cuando yo me demuestro a mí mismo que puedo regresarle ese 10%, regresarle ese diezmo. Yo no sé si tú
o el día de hoy tú estás diezmando, tú estás ofrendando, pero cuando tú lo haces y le confías al Señor tus diezmos, aunque puedas decir que de manera mecanizada lo has estado haciendo durante años, o tal vez lo estás haciendo de la manera más consciente, lo has entendido y de todo tu corazón lo estás haciendo, pero cuando tú estás dándole al Señor tu diezmo y estás ofrendando y estás viendo de qué manera le puedes servir en la economía a la gente para bendecirle, en la medida que vas, puedas avanzar. Claro, no se trata de endeudarnos ni dar lo que no tenemos, pero se trata de que cuando yo confío en el Señor, me estoy probando a mí misma que lo hago, me estoy probando a mí mismo que puedo confiar en el Señor y que entonces soy libre y entonces ahí es donde empieza a fluir toda la bendición. ¿Por qué? Porque el dinero es algo que podemos ver, que podemos tener en nuestras manos y que yo puedo decidir aquí y hoy, en este momento, si lo parto o no lo parto, si yo puedo compartir, si yo puedo decir aquí está el 10 y el otro 90, poderlo administrar correctamente para que todas las cosas funcionen y que haya abundancia de bendición. A partir de ahí hay una libertad tan grande en tu corazón, hay una confianza tan grande de que estás haciendo lo correcto porque amas la palabra, porque crees en la palabra y es algo físico. Y entonces tú puedes avanzar hacia adelante en una confianza de que tú puedes entonces recibir sanidad, tú puedes recibir bendiciones respecto a situaciones muy particulares y específicas que cada una de las familias puede estar teniendo esa libertad, esa sanidad, esa restauración que el Señor ya nos ha dado. Pero esas son cosas invisibles, son cosas que no son tangibles. Entonces, si yo le confío al Señor lo que puedo ver y tener en mis manos, entonces yo voy a poder ver cómo es que ese conocer, entender y creer correctamente lo que la palabra habla respecto a sanidad, a libertad, a restauración y a todas las cosas que sean necesarias para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos y para bendecir a todas las personas van a funcionar correctamente porque estoy teniendo la confianza en que yo estoy haciendo la parte que me corresponde. Regresarle al Señor lo más elemental y lo más sencillo, porque estamos hablando que si tú te pusieras a pensar lo que significa el 10% de tus finanzas contra el 90%, pues no se compara. O sea, el Señor nos está pidiendo muy poquito, nos está pidiendo muy poquitas. Entonces, es muy importante que confiemos en el Señor realmente. Nuestra economía, y esa economía se va a resumir al día de hoy, ahorita, única y exclusivamente a decir un 10% es lo que yo debo de, en esa confianza y en esa certeza de que yo he creído lo que el Señor me ha hablado, es que yo le voy a regresar al Señor ese 10%. Te voy a invitar a que me acompañes a leer Santiago 2:26. Entonces recuerda cómo el Señor Jesucristo dijo: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El Señor Jesucristo no estaba diciendo que el dinero es una dificultad para la salvación. Él no estaba diciendo eso. O sea, porque mucha gente entonces va a decir que no
no te enfoques tanto en hacer tantas riquezas ni tener tanta cosa porque es malo el dinero. No es cierto. Eso no estaba diciendo el Señor Jesucristo. Lo que dice la palabra es que la gente que tiene su corazón puesta en el dinero para ellos es difícil. Para un creyente nacido de nuevo o un rico ser un creyente nacido de nuevo y confiarle todo al Señor cuando tiene su confianza en la economía, en sus dineros y en sus propias obras y sus propios éxitos, pero no quiere decir que el Señor estaba diciendo que el dinero en sí dificulta la salvación, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque luego la gente se enfoca de una manera incorrecta y no es verdad. El Señor jamás habló que el dinero no fuera importante, que Él no nos fuera a bendecir, que Él tiene abundancia para nosotros. Todo eso lo habla la palabra. Entonces es muy importante que tú y yo lo creamos así, que hay mucho que el Señor tiene para nosotros y que tenemos que aprenderlo a tomar a través de enfocarnos en lo más básico y en lo más elemental. Porque vamos ahora a decir lo que dice aquí Santiago 2:26. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, alguien que verdaderamente está confiando en el Señor, lo va a demostrar al diezmar y dar donativos de sus recursos. No hay otra manera para tener esa confianza en el Señor, porque entonces, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y entonces, ¿cómo vamos a decir que estamos confiando en el Señor? Y sí, vaya, esto es personal, ¿verdad? Y te lo quiero poner sobre la mesa porque es muy importante que cuando realmente tú digas, gloria a Dios, yo confío en el Señor, he confiado en mi economía, he confiado en mi vida, realmente tengamos obras de la fe que produce la palabra en nosotros. Esa fe que por el oír y el oír por la palabra de Cristo es que nosotros podamos estar confiados en que yo voy a tener obras, no nada más es decirlo y, ay, sí, Señor, ya lo voy a hacer, pero luego nos bajamos de lo espiritual y empezamos a ver las circunstancias físicas, empezamos a ver tal vez la necesidad o que si me gasto tantito me va a faltar para el día de mañana y entonces, ¿qué estamos confiando? No le podemos decir al Señor que sí, le voy a dar después porque todavía no me completa para dar el diezmo. Pues si así lo haces, como decíamos, pues nunca te va a alcanzar para dar tu diezmo porque siempre vas a estar poniendo peros y esos peros solamente tú te los pones. Porque si tú te das cuenta, hablando así, si habláramos tan sencillo, es como que en qué te gastas tu dinero y si hicieras un análisis correcto de que a veces gastamos nuestro dinero en cosas que no tienen sentido y luego decimos que no tenemos dinero, pues eso es algo, ya es un problema de administración, es un problema en tu corazón porque no has creído correctamente y no has entendido y entonces no tienes la fe. Por eso es muy importante que si tú tienes fe te des cuenta para ti mismo es que tienes obras y esas obras es poder tener esa libertad, no que estés llorando y diciendo, ay, bueno, Señor, sí, te voy a dar mi diezmo, pero Señor, provéeme. O sea, tenemos que ser congruentes. Por eso es que estamos cada día y todos los días meditando en su palabra, porque si no, de otra manera, si yo hoy medito en la palabra y el día de mañana no lo hago, me voy a poder distraer tan fácilmente que de repente puedo decir que hasta lo que escuché el día de antier ya ni me acuerdo, es más, ni siquiera sé y entonces no lo voy a poder hacer. Si yo no puedo tener una relación permanente con el Señor, con su palabra, constante, todos los días,
y meditar en ella en la mañana, al mediodía y en la noche, yo te aseguro que vas a tener problemas para poder tener esas obras, frutos de la fe. Y no tan solo me refiero a lo económico, en todas las cosas. No, si no mantenemos una relación constante, una relación continua, permanente con el Espíritu de Cristo, con su palabra, para que esa fe pueda llevarnos a esas obras, vamos a batallar. Por eso te animo a que te conectes todos los días, a que medites en la palabra, a que escudriñes las escrituras, a que en el tiempo que tú tengas estés orando, agradeciéndole, recordando los versículos que estamos leyendo y que estamos viendo, porque es muy importante que sepas que solamente depende de ti, no de lo que digan las personas, no de lo que diga yo, ni Elí, ni tu líder, ni tu pastor, ni nadie. No dependes de nadie. El éxito va a depender de lo que tú creas, de quién eres en Cristo y de lo que hay en ti, para que puedas dar ese fruto de esas obras que son dignas de la fe en Cristo, en su palabra, porque nada más en la vida te va a llevar a prosperar más que la misma palabra de Jesús. Como el Señor Jesucristo les dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y eso es lo que produce vida en nosotros, para que esas obras realmente tengan vida y no sean muertas, no ser como ese oidor olvidadizo. Tenemos que hacer la palabra del Señor, pero si yo no la tengo y no la guardo y no la atesoro, no voy a tener éxito. Y entonces le voy a estar preguntando al Señor que qué pasa, que por qué no tengo éxito. Señor, yo te pido que me sigas bendiciendo y que ya me sigas bendiciendo. Entonces hasta oramos incorrectamente porque ni siquiera sabemos qué es lo que debemos de orar, ni siquiera sabemos qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, ni a decir, ni a bendecir a la gente, ni cómo administrar nuestras finanzas. Y entonces eso nos va a llevar a no tener éxito en nuestras vidas. Pero si el día de hoy tú quieres que tu vida sea transformada y que sea grandemente bendecida, enfócate en la palabra, enfócate en las palabras de Cristo y vas a ver que esa fe te va a llevar a obras y vas a tener abundancia y mucha vida para bendecir a los demás. Te voy a invitar ahora que leamos Romanos 6, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿A quién vamos a obedecer? Es muy importante. Si tú y yo somos esclavos de las finanzas, de estar volteando a ver para cuidarlas, de que yo las hice, y entonces te edificas un Dios de las finanzas porque el santo dinero te está jalando más, pues bueno, pues te vas a hacer esclavo. Te vas a hacer esclavo, pero dice que esta esclavitud, si es, dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y lo que estamos procurando compartir es la palabra de Cristo. Y si tú y yo obedecemos a la palabra de Cristo, entonces vamos a poder ver manifestada la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra por sí sola lleva vida, por sí sola se cumple y nada la puede detener. No somos tan perfectos para echar a perder la obra perfecta, completa y terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que sus palabras son vida, son espíritu, son vida, son verdad. Enfoquémonos en lo que la palabra nos dice y entonces aquel a quien sirvas se convertirá en tu amo.
Y entonces poner tu confianza en los recursos económicos te va a hacer esclavo del dinero. Pero si pones tu confianza en el Señor, vas a poder ver esa maravillosa bendición económica en tu vida. Mira, tenemos muchos ejemplos en la palabra, como la bendición de Abraham, que fue abundantemente rico, y más, y su hijo Isaac, Jacobo, David, hasta el mismo David, que vimos el ejemplo de que David fue tan rico que en un solo día, él hizo una ofrenda de lo que equivaldría a $6 millones para la construcción del templo. ¿Te puedes imaginar eso? Tú ofrendando y donando $6 millones para la construcción del templo, y aún más la promesa del Señor para la herencia de David, como vimos, es que el mismo Salomón, su hijo, fue mayormente enriquecido. Así es que si tú y yo confiamos en el Señor, yo te aseguro que tu fe se incrementará, y entonces estarás teniendo obras de fe en tu vida. Tú estarás teniendo obras de fe respecto a lo económico, y tú vas a ver cosas mayores en tu vida. ¿Por qué? Porque estás confiando en el Señor, porque has puesto tu confianza en Él y no en tus riquezas ni en tus finanzas. Recuerda que el Señor nos ha llamado a dar, y la promesa es que recibiremos una medida más abundante, más apretada. Entonces, va a depender de lo que tú crees, de tu capacidad de entender las promesas y la palabra del Señor, para que tú puedas estar confiándole al Señor lo más fundamental, que es el 10%. Si tú y yo lo hacemos, vamos a ver grandes bendiciones en lo económico, y entonces estarás llegando a ese punto que es el más importante, a reconocer que eres un mayordomo de las riquezas que el Señor te ha entregado. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este día, por las familias aquí representadas. Señor, te pedimos que nos enseñes a disfrutar de ser esos administradores de las riquezas, esos mayordomos de las finanzas que tú nos has entregado, para poder disfrutar, Señor, de esa libertad financiera en nuestras vidas, creyendo que tú nos has llamado a ser abundantes y grandemente bendecidos en la economía, Señor, en las finanzas, y lo estaremos viendo y estaremos dando testimonio. Y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, y más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Qué gusto saludarles. Nos vemos el día de mañana.